Bien, vamos a hacer una comparación entre el transistor bipolar y los transistores MOSFET, recordando que un transistor bipolar, una corriente de entrada controla una corriente de salida. En el caso de los MOSFET, una tensión de entrada controla la corriente de salida. Para ambos, pues queremos amplificar potencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre un transistor y el otro? Va a ser, desde el punto de vista señal, la resistencia de entrada. La resistencia de entrada es la que va a ver la señal, y en este caso la resistencia de entrada la estamos viendo entre la gate y la source a través de un aislante. Por lo tanto, ese aislante tiene un valor de resistencia muy alta, de tal manera que podemos decir que es casi un circuito abierto. Mientras que aquí la resistencia de entrada es la resistencia que vemos entre base y emisor, que es una resistencia de una juntura polarizada en indirecto. La base emisor está en directo. Y esa resistencia la hemos calculado como Rp igual a beta Re. Pues tocará buscar beta muy grandes y Re bastante grande para tratar de subir, o lo que se hace ya era subir lo máximo la resistencia de entrada. Y probablemente esta gran ventaja es la que ha hecho que en amplificadores el uso también de los MOSFET se imponga entre los bipolares. Lo mismo en los circuitos digitales. En ambos, la ganancia de voltaje, pues aquí la ganancia de corriente es infinita, aquí la ganancia de corriente es beta. Entonces nos queda la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje en ambos casos, primero hay un desfasaje entre la señal que entra aquí y la que sale, y va a depender de la conductancia por la resistencia que vea con el colector o en la drain. Diferencias grandes en que el bipolar este G sub M es mucho más grande, por lo tanto en una sola etapa podemos lograr ganancias mucho más altas que en un MOSFET donde necesitamos varias etapas. Aquí pues con una sola etapa podemos tener ganancias de 200, 300, hasta 400 se puede lograr en una sola etapa. Ambos tienen un problema. G sub M depende de las características del transistor. Aquí depende de la K del transistor, del voltaje umbral, aquí depende del beta, y de ambos son variables con la temperatura, o sea que son ganancias que no podemos controlar porque no cambiarían con los parámetros del transistor. Por lo tanto, también lo que se hace es ganancias muy altas para después realimentar y limitar la ganancia, fijarla con la realimentación. Hay un circuito interesante que vamos a ver en el caso de los transistores bipolares, que es el siguiente. Vamos a poner este circuito que ya hemos estudiado y vamos a colocar una resistencia en el emisor. Vea, aquí tengo VC, aquí tengo RC, coloco la resistencia RE, y pues voy a hacer el ejercicio. Ustedes lo hacen después con otro tipo de polarización, con la que ya vimos, haciendo un divisor de tensión en la base entre RB1 y RB2, que ya vimos que de este circuito podemos hacerlo que funcione independiente del beta, casi independiente del beta. Pongamos uno que ya hicimos, estos 12 voltios, esto sea 6K, esto sea 600 ohmios, esto sea 53K5 y esto sea 6K5, donde hicimos el cálculo de la polarización y comprobamos que estaba en la zona activa. Ya en la zona activa colocábamos un condensador aquí y entrábamos la señal que queríamos amplificar acá, RG de sub G. Lo único diferente que vamos a hacer es que vamos a quitar este condensador. Antes este condensador lo colocábamos para cortocircuitarlo y hacer que el emisor fuera a tierra. En este caso no lo vamos a hacer así, vamos a dejar el emisor sin condensador. Entonces será un amplificador con resistencia en emisor. Por lo tanto, ya lo que nos interesa es ver el análisis de señal. Entonces vamos a ver nuevamente el análisis de señal. Vamos a encontrar que entre base y tierra, donde tierra es este punto de acá, esta es la tierra donde el emisor no está a tierra.
vamos a encontrar las dos resistencias RB1 de 53K5 en paralelo con la resistencia de 6K5, y entre base y emisor está la resistencia RP, y aquí encontramos la resistencia de 600 ohmios porque no hay condensador. Aquí viene la fuente de corriente y la resistencia RC. Esta fuente de corriente ya sabemos que es G sub M, B sub P, B sub E, y B sub P, recuerden que es la tensión entre base y emisor, o beta I sub P, donde esto es I sub P. Lo primero inmediatamente que podemos decir es que se modificó la resistencia de entrada. Lo que ve la señal, la resistencia de entrada va a ser RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con lo que vamos a ver acuérdense que estas dos resistencias no están en serie porque aquí circula corriente base y por aquí circula corriente emisor, no están en serie. Entonces es una resistencia equivalente que vemos en este punto, vamos a decir R equivalente. Y esa R equivalente la podemos calcular como un voltaje aplicado y una corriente que genera. El voltaje lo vamos a aplicar entre base y tierra, o sea, base y tierra, y la corriente que va a producir es I sub T. El voltaje entre base y tierra es la suma de la caída en esta resistencia más la suma de la caída en esta resistencia. Esta resistencia, esta corriente será IB por RP, que es beta RE, más la caída en esta, que es beta I sub B, por RE, todo sobre I sub B. I sub B se van, y nos queda que la resistencia equivalente es igual a beta, que multiplica a RE más RE. En este ejercicio podríamos comprobar que RE, que es mucho más pequeña que RE, por lo tanto esta resistencia la puedo despreciar y encontrar que la resistencia equivalente es igual a beta RE. Quiere decir que este paralelo, lo que vamos a lograr que la resistencia de entrada es RB1 en paralelo con RB2, ya no en paralelo con RP, porque ahora RP la despreciamos, sino en paralelo con beta RE, y RE tiene un valor grande y multiplicado por beta, por lo tanto si subimos más estas resistencias estamos haciendo que la resistencia de entrada sea mayor. Es el primer resultado que nos va a interesar. La otra resultado interesante es cuál es la ganancia. La ganancia de voltaje será el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Dónde está el voltaje de salida? El voltaje de salida es la tensión que vamos a recoger en RC, y el voltaje de entrada es lo que vamos a entrarle al amplificador. B sub S entonces sería esta corriente beta I sub B, continuo negativo, beta I sub B menos beta I sub B por RC sobre B sub D. B sub D es la suma de esta caída más esta. Como hemos visto, esta resistencia la puedo despreciar con respecto a esta, o sea, la caída en esta, es decir, que la caída B sub D es aproximadamente beta I sub B por RE. Otra vez diciendo que RE es mucho menor que RE, tanto la despreciamos. Entonces, por lo tanto, la ganancia es menos RC sobre RE. Resultado interesante, que es, si ustedes se dan cuenta, realmente es un circuito realimentado donde la ganancia va a depender de los valores que yo coloque aquí en resistencia, siempre y cuando se cumpla esta condición. Por lo tanto, indudablemente limitamos la ganancia, porque si tenemos más ganancia, quería decir que RE la tengo que disminuir más, pero perdería esta condición. Por lo tanto, limito la ganancia, pero puedo lograr unas ganancias estables que las podemos controlar. Ese es el primer resultado interesante que tenemos con los transistores bipolares, y vamos a hacer un ejercicio de taller analizando este circuito.
Bien, el otro montaje interesante en transistores bipolares es el montaje de colector común, que es el colector lo mando a tierra, es decir, estaba más veces, pero desde el punto de vista señal es tierra, o sea, se llama colector común. La carga la coloco en el emisor y ahí es donde voy a tomar la señal, o sea, entro la señal y la señal la voy a tomar como carga en el emisor. Desde el punto de vista continuo, pues seguirá haciendo lo mismo. Supongamos que aquí tengo 12 voltios, aquí tengo una resistencia de 6K, podemos decir que aquí debe circular aproximadamente 1 miliamperio para que aquí haya una caída de 6 voltios y la tensión del colector emisor sea aproximadamente la mitad. Puedo calcular la corriente de base conociendo el beta, y si tengo dificultades de conocer que el beta sea el exacto, pues hacemos lo mismo que antes, decimos, trabajamos con el beta más malo, encontramos IV como IC sobre beta, y estas corrientes las hacemos mayores a 100 veces más que la corriente de base, y podemos calcular la resistencia de base 1 y de base 2. Supongamos que el beta es igual a 100, entonces por aquí circulan 10 microamperios, supongo que por acá circulen 100 microamperios, y puedo decir lo siguiente: el voltaje aquí, realmente en la base es el que hay aquí, que es 6 voltios menos 0,7 sería 5,3, y voy a calcular estas dos resistencias. Lo que hace normalmente es decir, no, digamos que aquí hay 6 voltios, y aquí lo que va a variar es que no hay 6 voltios sino 5,3, por lo tanto varía un poco la corriente, pero en todo caso sigue en el punto de polarización óptimo. Esto nos daría resistencias de 60K en este caso. Si el beta es el más grande, que es lo que realmente deseamos en estos montajes, que los betas sean los más elevados posibles, pongamos el beta 300, pues esta corriente sería menor y esta resistencia las puedo aumentar más, o sea que esta resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo las puedo hacer crecer. El análisis interesante pues obviamente va a ser en señal, entonces vuelvo y hago mi análisis de señal colocando la entrada en la base y la tierra, en este caso es el colector, debido a que esta fuente de corriente va a tierra. Entonces estoy viendo RB1 en paralelo con RB2. Entre base y emisor está RI, y en el emisor estoy colocando la carga directamente, RE. La fuente de corriente está entre colector y emisor, y el colector va a tierra. Ese es el montaje equivalente. Esta fuente es G sub M, B sub PE, o beta veces I sub P, donde B sub P nuevamente es entre base y emisor, y esta corriente es la de base. Lo primero entonces que podemos decir es cómo aumentamos la resistencia de entrada. La resistencia de entrada es el paralelo de RB1 en paralelo con RB2, con una resistencia equivalente que es aproximadamente, ya vimos, beta RE, y en este caso mucho mayor porque RE es la carga, ya tiene un valor, puede tener un valor importante. Con este circuito, pues lo que buscamos es que este paralelo, o un circuito donde esta resistencia sea lo más alto posible, de pronto polarizar sin divisor de tensión aquí, ustedes lo pueden hacer, pero buscar una resistencia de entrada de tal manera que la resistencia de entrada sea mucho mayor grande que RG. Si eso se logra, ¿qué estoy logrando? Que la tensión B sub G es aproximadamente la tensión de entrada, o sea, la tensión que hay aquí. Esto sería aproximadamente B sub G. No perderíamos señal en la resistencia interna. Ese es el primer caso que se va a buscar ahí. Ahora miremos desde el punto de vista ganancia. La ganancia, nuevamente, del voltaje va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de salida? El voltaje de salida es el que coloquemos sobre esta resistencia, y el de entrada, pues el B sub G, ya lo dijimos. Entonces, el voltaje de salida es la corriente que circula por acá, que es beta I sub P RE, sobre B sub E, que es la tensión B sub G, que es
la suma de esta tensión más esta, ya hemos dicho que esta la podemos despreciar, o sea, es igual a otra vez a beta y sub B RE, la señal está en serie porque esta fuente de la corriente va hacia abajo, y la caída en este sentido, la ganancia es igual a 1 y no hay desfasaje. O sea, la señal que entro aquí, la encuentro a la entrada y la sigo hacia el emisor, por eso este montaje también se llama seguidor emisor. La señal sigue hacia el emisor y tengo la misma señal, la tengo acá. ¿Cuál va a ser la gran diferencia y el por qué la importancia de este circuito? Es cuando ponga otra carga, alimentarla en el siguiente circuito, la resistencia de salida, o sea, lo que va a ver la carga, es la resistencia que veamos hacia acá. Ya estoy mirando acá, voy a mirar acá. Esta será la resistencia de salida. ¿Qué va a haber de la resistencia de salida? La resistencia de salida será, estamos viendo esta resistencia RE, y la vamos a ver en paralelo con una resistencia que vamos entre este punto y este punto mirando hacia acá. La vamos a llamar la resistencia equivalente nuevamente, resistencia equivalente. La resistencia que vemos entre este punto y este punto hacia adentro. ¿Qué voy a tener yo? Que la tensión que estoy viendo es la tensión emisor-colector, o sea, nuevamente calculo la resistencia equivalente como un voltaje sobre una corriente. ¿Qué voltaje? El voltaje que le aplique entre emisor y colector. ¿Qué corriente? La corriente de emisor. ¿A qué es igual esta tensión? La que entre este punto y este punto da igual a la caída que hay en esta resistencia más la caída que veamos en estas resistencias que están aquí. Como yo estoy mirando una resistencia equivalente, voy a incorporar esta. O sea, para el análisis cortocircuito esta señal, y lo que estoy mirando es la resistencia RG. Esta resistencia que estoy viendo aquí es RB1 en paralelo con RB2 y en paralelo con RG. He hecho estas dos resistencias más grandes para que sean superiores a RG, o sea, RG es la más pequeña. Yo puedo entonces decir que estas dos resistencias las puedo despreciar ante RG porque es mucho menor RG. ¿Qué quiere decir? Que entonces el voltaje emisor colector va a ser igual a la caída que hay aquí, que es IB por RI, más IB por RG, sobre I sub E, que es beta más 1, que es aproximadamente beta de I sub B, las I sub B se van, y me queda que la resistencia equivalente, RP, es más pequeña que RG, es RG sobre beta. Por lo tanto, la resistencia de salida es RE, que es un valor más o menos grande, estamos mirando en este caso 6K, y R equivalente será la resistencia RG, pero disminuida beta veces más grande. Perdón, será beta veces más pequeña la resistencia de salida. Es aproximadamente RG sobre beta. Conclusión, que es lo que nos interesa aquí. Si miramos hacia acá, ¿qué está viendo como circuito equivalente la carga que le coloquemos aquí? Vamos a ver, a la misma B sub G que estamos introduciendo aquí, pero con una resistencia de salida RG sobre beta. Y este es el circuito equivalente para este circuito de acá. Lo que ve es B sub G, pero con una resistencia disminuida beta veces, pero también se llama un adaptador de impedancias. Tiene tres nombres de este circuito. Por lo tanto, este circuito tiene gran aplicación cuando uno, el circuito de entrada, necesita subirle la resistencia de entrada, o en el circuito final, donde acuerde de que la resistencia de salida va a tener un valor muy pequeño y necesito que esta resistencia de salida también sea lo más pequeño posible. Ya tiene dos aplicaciones, o bien a la entrada o bien a la salida. Eso es listo entonces para hacer los ejercicios planteados para esta semana.